Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios. Entonces abrimos nuestras Biblias, capítulo 15, verso 26, verso 27, hermanos, de aquí del libro de San Juan. Y dice la palabra del Señor, hermanos, de esta manera, lo leemos todos, hermanos. Hermana Cheney me lo tiene listo en lenguaje actual, lenguaje sencillo. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, ya lo estuve enseñando esto, hermanos, en el capítulo 14, Consolador significa abogado, defensor, hermanos, según lenguaje griego. Entonces es nuestro defensor, es abogado, y un abogado es aquel hermano que le declara las leyes como son, si son correctas. A veces nosotros no entendemos las leyes, pero un abogado le entiende. Entonces no es solo para que le defienda, sino en el sentido también para que le explique, hermano, el entendimiento de la palabra. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermana Cheni, ¿lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Leo el 26 y 27. Amén. Amén. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Gloria a Dios. Dice, hablará, les aclarará, más bien dicho, hermanos, va a darnos a entender la palabra. Cuando Jesús, hermanos, estaba ya reunido, estas palabras, faltaba una noche antes de que Él fuera crucificado. Estaba, hermanos, a la vuelta de la esquina. Ahora, en el capítulo 14 les dijo, ahora les vuelve a recordar, hermanos, estaban por ser abandonados los apóstoles, y les dice Él, no se pongan tristes, va a venir el defensor, va a venir el que los va a estar con ustedes, no se pongan así de esa manera. Es bueno entender, hermanos, por qué es que tenemos el Espíritu Santo y cómo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, porque tenemos conceptos raros, hermanos, cómo es que viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Mire, todo el Antiguo Testamento, el Padre da testimonio, hermanos, del Hijo a través de las figuras, a través de los mensajes. El Padre da testimonio del Hijo. El Hijo da testimonio, hermanos, del Padre cuando estuvo en la tierra. Decía Jesús, hermanos, yo lo que el Padre me ha mandado a hacer, eso hago, y daba testimonio del Padre, el Padre y yo somos una cosa. Ahora el Espíritu Santo, hermanos, da testimonio del Hijo. Pero hay algo que a veces, hermanos, nosotros pasamos por alto, verso 27. ¿Para qué necesita usted el Espíritu Santo? Muchas veces, hermanos, creemos que el Espíritu Santo es para hablar en lenguas. ¿Para qué el Espíritu Santo? Aquí está en el verso 27. Para guiarnos a la verdad y para que dé testimonio. Son dos cosas importantes, hermanos. Para que conozca la verdad y para que dé testimonio de Jesús. Porque así como el Espíritu da testimonio de Cristo, también usted tiene que dar testimonio, hermanos, de Jesús. Es algo bien importante, hermanos, que llama mucho la atención, que existe esta idea, hermanos, en muchos lugares, de que usted primero recibe a Cristo y después hay que ayunar, orar, y hay que hacer algún rogamientos y peticiones al Padre, al Hijo, hermanos, hacer ayunos para que venga el Espíritu Santo y venga a su vida. Esa es una manera de ver la palabra de Dios, hermanos, erróneamente, porque la palabra de Dios no dice eso.
Hermano Kimi, si me busca por favor Efesios capítulo 1, verso 13. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermano. ¿Cuándo usted recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, no viene por proceso. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hermanos, en el momento que usted recibe a Jesús, que escucha la palabra de Dios, que recibe el mensaje de Dios. En ese momento entonces viene el Espíritu Santo. A ver, hermano, ¿cómo dice el micrófono, por favor? Amén, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Ok, ¿qué es lo que se requiere primero? Escuchar la palabra. Ok, sí, hermano. el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando usted escuchó la promesa de la palabra de Dios, del Evangelio, ¿el Evangelio qué quiere decir? Buenas nuevas. Cuando usted oye la palabra de las buenas nuevas y usted cree, ¿qué es lo que sucede? Usted es sellado. ¿Qué significa sellado? Propiedad de Él. Esto es mío ya, hermanos. Entonces, desgraciadamente, hermanos, ahora en día tenemos esta idea de que primero usted acepta a Cristo, después viene el proceso de hay que ayunar y orar y pedir el Espíritu Santo, hermanos, porque creemos, hermano, que una persona que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Habla, dice Pablo, ¿hablan todos en lenguas? No. Entonces usted me dirá, hermano, pero capítulo 16 del libro de San Marcos dice, y hablarán nuevas lenguas. ¿Verdad? Usted me dirá, hermano, pero hablarán, oiga, en el griego no está hablando, no dice hablarán nuevas lenguas, dice nuevas lenguas. Y en el griego no dice nuevas lenguas, ¿cómo dice? Nuevos idiomas. Capítulo 2 del libro de Hechos, hermanos, dice la Biblia que cuando se reunieron y recibieron el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hablaron? Hablaron idiomas, hablaron diferentes dialectos. ¿Por qué era beneficio que por medio del Espíritu Santo esta gente hablara idiomas? Porque bajaban muchas personas, hermanos, a Israel a celebrar las fiestas. Como ahora en día, hermanos, nuestros niños ya no hablan español, hablan inglés. Regresaran ellos a Guatemala, a El Salvador, hermano. Entonces, allá ellos no entenderían qué es lo que sucede, al menos que se les hable, hermanos, en su idioma de ellos. Esto sucedía, hermanos, en esas fiestas. Y dice la Biblia que les hablaba en el idioma de los que estaban hablando ahí, hermanos, que eran árabes y muchas otras. Si usted lee, hermanos, el capítulo 2, ahí menciona todos los idiomas que hablaban. Entonces, la promesa del Espíritu Santo se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hermanos, hablando nuevas lenguas, nuevos idiomas para beneficio, hermanos, de llevar el mensaje de salvación a otras personas. Si me lo buscan ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por favor, porque es bueno que lo entendamos. Capítulo 2 creo que está de... En griego es glosa, hermano. Glosa, ¿y qué significa? Traduce lenguas o dialectos. Lenguas o dialectos, ¿ok? O sea, estamos hablando de no lenguas angelicales, hablando de San Juan Marcos capítulo 16, verso 16. Ahora en el libro de los Hechos capítulo 2, le dice que estaban hablando nuevas lenguas. Vamos a ver qué clase de lenguas hablaban. ¿Verso qué? ¿4 dicen? Ok, verso 4, hermana Cheney, por favor. ¿Está bien en la Reina Valera? Sí, por Amén. favor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, Ajá. según el Espíritu les daba que hablasen. Sí, siga. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, Ok. bajo el cielo. Oiga, de todas las naciones, o sea, no eran de ahí, estaban llegando ahí, pero venían de muchas naciones porque habían sido conquistados, habían nacido en otros lados estos, pero venían a adorar. Siga. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene. Hasta ahí, hermano. Amén. Gracias. Note una cosa, ¿para qué entonces se les dio el Espíritu Santo a estas personas y fueron revestidos del Espíritu Santo? Para llevar el mensaje. A usted no se le ha dado el Espíritu Santo para que usted haga un show. A usted se le ha dado el Espíritu Santo para que usted se atreva a llevar el mensaje de la palabra de Dios a las personas. Número 1, para que le aclare la palabra. Número 2, para que lleve el mensaje, para que dé testimonio. Ahora en día tenemos la idea que hablar en lenguas, hermanos, debe ser, según como lo habla el libro de Corintios, primera de Corintios, hermanos, que es hablar en lenguas desconocidas, o sea, lenguas angelicales, pero Pablo pone un orden. En el capítulo 14 pone un orden cómo debe ser en las iglesias, porque dice es necesario mejor que se haga profecía. Ahora, profecía, hermanos, está hablando de narrar la palabra de Dios. No está hablando, hermanos, de inventarse, va, un mensaje, pueblo mío, dice el Señor, hermanos, y mire cuánta, como Maldonado hace poco, hermanos, cuando fue el mundial, profetizando que Argentina iba a ser campeón del mundo. Imagínense, hermano. ¿Quién quedó mentiroso? ¿Dios? Es él, pero los que no conocen de Dios dicen, ese Dios de Maldonado es falso. No, hermano, el falso no es Dios. Por eso tengamos cuidado. ¿Qué dice? Que cuando usted oiga a alguien profetizando, ¿qué debe hacer usted? Pare la oreja y luego juzgue. ¿Con qué va a juzgar? Con la Biblia. Y si aquello es pura habladuría, dice que usted deshaga de eso, hermano. Este está loco. Cuando Jesús estaba entonces reunido, hermanos, con sus discípulos esa noche, Él les estaba enseñando, hermanos, que la muerte ya estaba cerca, pero que no los iba a dejar solos. Lo que prometía, hermanos, enviarles el Consolador, alguien que los iba a animar a salir adelante, hermanos. Él estaba a punto de entrar a la muerte. Miramos, hermanos, por ejemplo, momentos como cuando Pedro no tenía el Espíritu Santo, un Pedro muy cobarde, es más, no quería que Cristo, hermanos, hiciera la obra, le dijo, tal cosa no se suceda, vete de aquí. Hermanos, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene valentía, hermanos, de ir y llevar el mensaje a cualquier persona en el momento oportuno, en el momento necesario. El Espíritu Santo no es para que usted diga, miren cómo tengo yo aquí el Espíritu Santo, ¿de qué le sirve? Es como tener un Mercedes-Benz y no manejarlo. Hermanos, solo darse el lujo de que tiene algo, pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted lo tiene por dos razones, para que le aclare la palabra de Dios, para que le dé testimonio, hermanos, a las personas de Cristo, porque aquí dice, mire, verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Primero se le está hablando a los apóstoles, luego le está hablando, hermano, a usted que es para su tiempo también. Vamos a ir aquí a Mateo capítulo 26, verso 31 al 35, por favor. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vea que no solo fue Pedro.
Como oyeron a Pedro, hermanos, dijeron, amén, nosotros también. Hasta Tomás, el incrédulo, hermano, dijo, también yo. Todos. Mire, hermano, Jesús les está diciendo, yo sé que ustedes se van a escandalizar, ahora van a matar al pastor y ustedes van a quedar esparcidos. Hermano, Pedro no tenía el Espíritu Santo. Hasta ese momento. ¿Por qué no tenía el Espíritu Santo Pedro? Porque todavía estaba Jesús. Jesús dijo, es necesario que yo, para que Él descenda. Entonces, hermano, Pedro no tenía el Espíritu Santo. Hermano, cuando uno no tiene el Espíritu Santo es más hablador que Pedro, hermano. No más habla, pero no cumple nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Espíritu da testimonio, pero el Padre ya había dado testimonio también, hermanos, por todo el Viejo Testamento. Ya había dado testimonio de Él. Vamos a ir aquí a Lucas, capítulo 24, verso 44, por favor. Amén. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Hermano, la seguridad de ese sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario, esto estaba profetizado, hermanos, en el libro de Lucas. Es más, desde Génesis estaba profetizado. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Dios? Sacrificó 2 animales para vestirlos, hermanos. El sacrificio de Jesús estaba anotado, hermanos, desde Génesis hasta el último libro del Viejo Testamento. Hermano, todo esto era darle cumplimiento y de lo que ya el Padre había dado testimonio de Jesús. Juan capítulo 5, verso 39, por favor. Mateo. Perdón. A usted le dije Mateo, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Búsquenme Juan, no lo apunté, 5:39, perdón. Sí. Es que este Moses no se pone las pilas, hermano. No está Moses, va a dar risa. Amén. 5:39. Amén. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, todas las escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Ok? Él le dice, ¿cuáles escrituras existían en el momento? ¿Existía Mateo? No existía ningún libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál era la escritura que existía? El Antiguo Testamento. Entonces, Jesús les dice, escudriñen las escrituras, vean lo que las escrituras dicen de mí. Hermano, Jesús no llegó por sorpresa. Los grandes hombres conocedores de la palabra de Dios tenían que haber entendido, hermano, lo que en el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo. El Padre habla de Cristo, Cristo habla del Padre, el Espíritu Santo habla del Hijo y desciende del Padre. Así como el Hijo desciende del Padre, también el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, no quiero meterme en esto de la doctrina de la Trinidad todavía, hermano, porque es demasiado extenso, pero aquí miramos la Trinidad, una Trinidad completa, hermanos. El Espíritu entonces da testimonio. El ministerio, hermano, principal entonces del Espíritu Santo es revelarnos y dar testimonio de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a revelar a nosotros? Nos va a revelar a Cristo. No le va a revelar otra cosa, hermano. Mira, gente que quiere que le revele tamales y cosas así. No, hermano, le va a revelar a Cristo. Eso es lo que le va a revelar. Pregunto, si el Padre da testimonio entonces de Cristo, hermanos, el Espíritu Santo también da testimonio. Entonces la iglesia, ¿qué debe hacer? Solo como 2 contestaron, ¿verdad? Si el Padre da testimonio del Hijo, el Espíritu Santo da testimonio del Hijo, ¿qué debe ser la iglesia? Es obvio, hermano. La Biblia dice que usted también tiene que dar testimonio. Mis hermanos, la predicación no es solo por el pastor. ¿Sabe quiénes son los que más almas alcanzan en el mundo entero? No es el pastor. Son la congregación. Las ovejas. Porque ellos son los que
le hablan a las demás personas. No es el pastor. El pastor lo único que hace, hermano, es traer el mensaje y pidiéndole gloria a Dios, que, hermano, que la gente entienda el mensaje. Pero quien se animó a traerlos, quien se animó a hablarles, quien se animó, hermanos, a decirle, es usted, la iglesia. Si la iglesia no habla, dice la Biblia, hermanos, ¿quién irá o quién hablará si nosotros, hermanos, no hablamos? Le digo que mi hermano tenía un dicho, decía, la mies es mucha, los obreros son flojos. Por decir, los obreros son pocos, él decía, y los obreros son flojos, hermano. Gloria a Dios. El mensaje, hermanos, de Cristo fue el arrepentimiento. El mensaje del Espíritu Santo es del arrepentimiento. El mensaje de la iglesia, ¿qué debe ser? ¿La iglesia qué predica? ¿Pero qué predica la iglesia ahora, hermanos? ¿Ah? Mi hermano, prosperidad y cualquier otra cosa, hermano. La iglesia tiene que predicar el arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer mensaje, hermano, de Juan? Arrepentíos. El reino de Dios se acerca. El primer mensaje es que la gente se arrepienta. ¿Qué es arrepentirse? Es volverse a Dios. Porque nuestras vidas están desviadas. Nosotros tenemos que volvernos a Dios. Usted dirá, ¿de qué tengo que arrepentirme si yo no he hecho nada? Yo no he ofendido a Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado delante de Dios, que no hay ninguno bueno. Mateo capítulo 4, verso 17, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces empezó a predicar. Y lo primero que predicó, ¿qué fue? El arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento. Mateo capítulo 11, verso 20 al 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bet-Said, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Hermanos, ¿qué es lo que había hecho Cristo en esas ciudades? Milagros. ¿Se arrepiente la gente cuando hay milagros? Noche de milagros, ponemos en las iglesias, ¿va? ¿Ha visto esas campañas usted? Gran noche de milagros y de restauración. ¿Cuántos milagros hizo Cristo? Muchísimos. ¿Se arrepintieron? ¿Qué es lo que hace que la gente se arrepienta? El mensaje, cuando el mensaje llega en el corazón de la persona, hermanos, mire, hubieron 10 leprosos, sanó a 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? Entonces, si a usted lo sana del cáncer, si a usted lo sana de lo que lo sana, hermanos, pero si usted no se arrepiente de nada, le sirve que lo hayan sanado. No es los milagros, hermanos, lo que salva a una persona. Es el arrepentimiento. Hacemos grandes campañas, noche de avivamiento y noche ¿cómo se llama? De milagros, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién no quiere un milagro? Yo quiero milagros. ¿Usted no quiere milagros? Todos queremos milagros. Y Dios es de milagros. Dios me ha hecho muchos milagros. Pero lo que edifica un cristiano o una persona que va a venir a Cristo, hermanos, es que se le predique el mensaje de arrepentimiento a las personas. Y es lo que se ha perdido totalmente en las iglesias ahora. Se ha perdido la visión desde un principio. Hermano Arquímedes hace unos años estuvo predicando, hermanos, el reino. Jesús, su primer mensaje fue, hermanos, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, hermanos. Y cuando entendemos ese reino de Cristo, hermanos, entendemos que nos tenemos que sujetar a ese reino. Arrepentirnos, volvernos a Él.
Capítulo 12, verso 41 de aquí del libro de Mateo, por favor. Perdón, puse 12. Marcos 6:12. Marcos, ok, vamos a dejar. Habla de lo mismo, hermano. Vámonos a Marcos 6:12. Es que Amén. borré varios, hermanos, porque no los quiero, como dice, llenar de mucha información y usted va a ver, hermanos, mire, subrayé bastantes para no ponerlos porque dije, no quiero darles demasiado. Vamos a ir a Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Tengo varias otras escrituras aquí, hermanos, pero el mensaje de Jesús fue el arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje de ahora de la iglesia? La prosperidad. Si usted es rico, hermanos, Dios lo está bendiciendo. Hermanos, desgraciadamente estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde la gente es avara y viene un predicador avaro y le predica a un pueblo avaro, hermanos, y quedan conectados. Todo el mundo. Hermano, ¿quién no quiere dinero? Si usted me regala dinero, ¿usted cree que yo no lo voy a recibir, hermano? ¿Ah? ¿Quién no quiere dinero? Pero esta gente han montado negocios, hermanos, de la gente avara. Mire, hermano, llega una convención ahí en donde yo trabajo, hermanos, de miles de personas. Llenan el Convention Center, el estadio de aquí donde juegan los de Nevada, el estadio de básquetbol. El Other Event Center. Hermano, son de gente buscando hacerse rica. Y lo peor de todo, hermanos, que puro hispano. Hermanos, y mire, llegan bases y bases y bases de California, hermanos. Y sabe, los trabajadores ahí se burlan porque llegan con saco, porque quieren lucir bien, ¿va? Llegan con saco, corbata y todo, hermano. Y con una mochilita y traen hasta los tacos, hermanos, en el cuarto porque vienen bien limitados de dinero. Pero vienen a hacerse ricos, hermanos. Porque quieren hacerse millonarios. Hermanos, vivimos en un mundo avaro. Mire, todos esos negocios de Quick Start y todo eso, hermanos. Mire, yo le decía a la gente, mejor venda tomates y no se meta a eso, hombre. Conocí gente, hermanos, que le perdían 10,000, 15,000 dólares, 20,000 dólares, hermanos, y la gente sigue terca ahí porque iban a ser ricos. El corazón que tenemos nosotros es un corazón avaro. Y por eso ese mensaje encaja perfectamente en este mundo perfecto que tenemos nosotros de un mundo avaro. Pero ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es el arrepentimiento, que usted se arrepienta y que vuelva a Cristo otra vez. Ese es el mensaje. La iglesia primitiva, hermanos, predicaba ese mismo mensaje. Al morir Cristo, la iglesia primitiva predicaba eso. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, el primer mensaje fue de Pedro. Arrepiéntase. ¿Le falta, hermana? Amén. Siga. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Note, hermanos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, ¿qué es lo que debe suceder? El mensaje que le mandó Pedro, el arrepentimiento y el sello del Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue entonces el primer mensaje? Vamos a ir aquí también a Hechos 3:19, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué tiene que ver un arrepentimiento para que haga un borrón de nuestros pecados? ¿Quién lleva ese mensaje? La iglesia. Usted no puede, hermanos, llenar una iglesia que se arrepienta haciendo shows en las iglesias nada más. Ahora la iglesia las queremos tener llenas, hermanos, pero de entretenimiento, hermanos, pero sí llevar el mensaje de Cristo. Vamos a ver otra vez. Pablo hizo lo mismo también. Hechos capítulo 17, verso 30.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje de Pablo. Ahora manda que se arrepientan. Capítulo 20, verso 21 del libro de los Hechos. Amén, gloria a Dios. 20:21. Capítulo 20, verso 21. Amén. La palabra del Señor dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si la iglesia predicaba el arrepentimiento, la iglesia primitiva, ¿por qué la iglesia se salió del mensaje? ¿Qué es lo que hacía que las iglesias se llenaran en aquel tiempo? Predicar el mensaje del arrepentimiento. ¿Por qué cambiamos el mensaje? ¿Qué nos llevó a cambiar ese mensaje? ¿O es que a la gente no le gusta que le diga, ay, yo no he ofendido a Dios? Es que a la gente no le gusta que le prediquemos el arrepentimiento, dice la gente, ¿va? Porque cuando le decimos que se arrepientan, le estamos diciendo que son culpables. ¿Y qué es lo que somos? Somos culpables. Capítulo 26, verso 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo, desde que se convirtió, ¿dónde se convirtió? En Damasco. Desde que se convirtió, empezó a predicar el arrepentimiento y dice, y por todas partes he predicado que se arrepientan y que hagan obras dignas de arrepentimiento. Hermano, Pablo, Pedro, todos los predicadores de la iglesia primitiva, hermanos, predicaban el mensaje. Ahora ponemos iglesia, dicen una iglesia como el principio. La iglesia como el principio predica el mensaje de Cristo. Dice la palabra, el Padre da testimonio del Hijo, el Hijo da testimonio del Padre, el Espíritu da testimonio del Hijo, y la iglesia, ustedes, lo dice aquí, se lo estoy leyendo, tienen que dar testimonio del Hijo. ¿Y qué es lo que predicó el Hijo? El primer mensaje, arrepiéntanse. Hermanos, que tenemos que predicar el arrepentimiento. Si no predicamos ese mensaje, hermanos, no hacemos a la gente responsable de este mensaje. El Espíritu no es impulsado a dar, hermanos, testimonio de Cristo por sí solo. El Espíritu, hermanos, es nuestro consolador, es el que nos enseña la palabra. Y Él es, hermanos, el que nos impulsa a predicar, el que nos impulsa a enseñar, el que nos impulsa, hermanos, a que le llevemos el arrepentimiento a las otras personas, a que la gente entienda, hermanos, que el arrepentimiento es algo de Dios. Juan capítulo 14, versos 18 al 23, por favor. No lo tenemos aquí, ¿va? Sí, ahí está. Oh, perdón. Ahí está. Amén. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Usted ama al Padre? ¿Usted ama al Hijo? Dice, si me ama, mis palabras guardará. ¿Cuál es la palabra de Cristo? Llevar el mensaje. Judas le dijo, ay, ¿cómo sabemos, Señor? Le dijo, guarda mi palabra. ¿Cuál es la palabra? La guardarla no es que la esconda, hermano. Guardarla es que la haga suya y que haga lo que Él mandó. Que lleve este mensaje.
Hermano, mire, es que nosotros tenemos un problema, que queremos que la gente, cuando usted les hable de Cristo, se arrepientan. No, hermano, usted déles el mensaje. El trabajo es del Espíritu Santo. El trabajo no es suyo, hermano. Usted dígale, mire, fíjese que yo en una iglesia lo quisiera invitar, es que la Biblia dice que hay que arrepentirnos y que tal vez le van a decir, bueno, está loco, ¿de qué me tengo que arrepentir yo, verdad? No sé, usted le puede decir, hermano, de acuerdo a lo que usted conozca a esta persona, y usted le va a dar el mensaje a esta persona, hermano. Mire, si se arrepiente o no, ese ya no es problema suyo. El problema suyo es que usted lleve el mensaje. El problema suyo no es salvar a la gente. El problema suyo es darle el mensaje de Cristo. Y vosotros, dice, daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio, hablando de los apóstoles. Ellos han estado desde el principio. Los apóstoles, hermanos, también tenían entonces que dar testimonio, así como la iglesia da testimonio, así como el Espíritu da testimonio. A todos nos han llamado a hacer testimonio. El Padre da testimonio, el Hijo da testimonio, el Espíritu da testimonio, los apóstoles dan testimonio, la iglesia da testimonio. Hermanos, es una cadena de que no se ha desprendido, hermanos, que nosotros tenemos que dar testimonio. Hechos capítulo 1, verso 21 al 22. Amén. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mi hermano, ahí cuando querían sustituir al apóstol Judas, entonces dice, es necesario que alguien que ha estado con nosotros desde el principio para que dé testimonio. ¿Testimonio de qué? De lo que Cristo dijo, de la palabra, hermano, de todo lo que escuchó a través de Jesús. Claro, daban testimonio de los milagros. Hermano, mire, un milagro es muy bueno, hermano, dar testimonio de ello. Cuando usted da un testimonio de un milagro, hermano, eso es bueno, pero es más importante cuando usted da testimonio de la palabra de Dios. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso, tenemos un Dios que hace milagros, hermanos. Mire, Dios ha hecho milagros y he visto milagros bien grandes, hermanos, en mi vida, y he visto milagros maravillosos alrededor mío, pero yo no sigo a Dios por los milagros. Yo sigo a Dios, hermanos, por la palabra. Porque no fueron los milagros los que me salvaron, hermanos, sino la palabra de Dios la que me salvó, la que me trae promesas a mí. Mucha gente, hermanos, dice, yo no dejo a Dios por los milagros. No, hermanos. En ninguna parte de la Biblia dice que usted siga a Dios por los milagros. Es más, la Biblia dice, hermanos, que usted debe continuar y que los milagros lo van a seguir a usted. Que usted no siga los milagros, sino que los milagros lo van a seguir a usted. Ahora la gente busca milagros, pero los milagros vienen conforme a la obediencia y conforme a la necesidad que usted tiene en su vida. Van a venir esos milagros. Cuando usted necesite ese milagro en su vida, hermano, ahí va a estar ese milagro. No crea, hermano, que Dios va a venir a hacerle la chequera más grande. Bueno, hay cheques bien grandes, los mismos ceros son. Así entonces, como el Padre da testimonio, hermanos, el Espíritu da testimonio y luego también los apóstoles dan testimonios, hermanos, entonces nos corresponde también a nosotros dar testimonio. Vamos a ir aquí ¿ya leímos Hechos 1:8? No, ok, vamos a ir a Romanos capítulo 10, verso 13, vamos a ver al 17. Vamos a ver, hermanos, que tenemos que dar testimonio. Primero, por la palabra. A ver, hermana. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire, esto es la clave para la persona que sea salvo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Después de que oye el mensaje, invocar el nombre de Dios. Siga, hermana. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Ok, pausita, hermana. ¿Cómo van a oír la gente? Si nosotros no les hemos hablado.
¿Cómo van a oír las personas si usted no les dice nada? Y los podemos juzgar a ellos. No, hermanos. Sigue, hermana, por favor. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ok, una pausita. Oiga lo que dice Romano, dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. ¿Qué es las buenas nuevas? El evangelio. Hay algo hermoso en las personas, en el caminar de aquellos que anuncian el evangelio. Dice, ¿cómo van a oír si no les predican? Si no hay nadie que les diga nada. La iglesia está muda. Una vez dijo un pastor, dice, pastor, que le dijeron, mire la iglesia tan vacía. Le dijo, yo predico aquí, pero las que reproducen las ovejas no es el pastor. La que reproduce ovejas son las ovejas. Entonces le dijo, yo lo que tengo aquí son un montón de ovejas estériles. Le digo, el problema no es del pastor. El problema es que yo cuido las ovejas, pero las ovejas me salieron estériles, hermana. Le digo, ojalá no tengamos ovejas estériles aquí, ¿va? Sigue, hermana, por favor. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice. Ok, una pausita. Entonces, cuando usted anuncia el evangelio, ¿van a obedecer todos al evangelio? No. La gente le va a decir, sí, hermano, yo voy a la iglesia con usted. No, la gente, hermano, la Biblia dice que por naturaleza la gente busca la maldad. Tráigales un show de cualquier cosa, hermano, miles de gente, vayan a la iglesia, 3 pelones, hermano. Y aunque les dé comida y les dé lo que sea, hermanos, no van a venir, porque está más bonito el show que está allá afuera, ¿va? Sigue, hermana, por favor. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, pero Isaías dice, ¿quién ha creído, hermano? No todo el mundo va a creer a la palabra de Dios. Algunos van a decir, este está loco. ¿Cómo pone creer que voy a creer yo a ese mensaje que me están mandando? Hermano, no se preocupe, a Jesús le decían un montón de cosas, hermanos, cuando Él les daba el mensaje. ¿Le creían lo que Jesús decía? Claro que no. ¿Le van a creer a usted? No. Hermanos, pero platíqueles de las novelas, hermanos, y eso sí lo creen, fíjese. Eso sí lo creen. Que la viuda negra y qué más novelas están hablando. Ah, ¿verdad? Uy. ¿No? ¿Cuáles novelas hay ahora? ¿Nadie ve novelas aquí? No. Gloria a Dios, hermanos. Mire, yo tengo una iglesia 0 novelera, ¿va? Allá está una hermana. ¿Cuál ve usted? ¿Ah? Bueno, eso está bueno. El rico Lázaro, dice. El Señor de los cielos. ¿Qué dijo, hermana? Ok. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí a Hechos, capítulo 1, verso 8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Pausa, hermano. ¿Para qué entonces recibe poder usted? Para ser testigo. Entendamos la palabra de Dios. Para que usted, hermano, electrocute a la gente y le dé caratazos. No, hermano, para que dé testimonio. Para que usted dé testimonio, para que le sea testigo. Ahora léamelo otra vez, hermano, por favor. Porque ahora como que el Spanglish nos molesta, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo es para que usted dé testimonio en todas partes donde usted vaya. Muchos cristianos entonces fallamos, hermanos, al demostrar al mundo, hermanos, que somos personas cristianas, criaturas nuevas, criaturas renovadas, porque no damos testimonio. Nuestro trabajo entonces, hermanos, es dar
testimonio y no de convencer al mundo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Juan 16:8, por favor. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ok, pausita. ¿Quién convence al mundo? No es usted. Por más que le trate de explicar, es el Espíritu. Mire, hermano, si no me entiende a mí, pregúntele al Espíritu. Porque ese no es trabajo mío de convencerlo aquí en este mensaje en esta noche. Ese es mensaje, ese es trabajo del Espíritu Santo. A ver, hermana, ahora sí, léamelo, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él, hermanos, le va a convencer. Vamos a leer otro más, no está ahí, el capítulo 15, también de San Juan, capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará también testimonio acerca de mí. Ok, nosotros también debemos testimonio. Uno más, mano, aquí me busca por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3, por favor. Sí, Primera de Corintios 12, 3. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos hace nosotros decirle al Señor, Señor, o Abba Padre. No porque yo lo haga decir a usted. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, debe ser el Espíritu Santo. El Espíritu nos convence, el Espíritu nos motiva, nos lleva a que busquemos del Padre, hermano. Nuestro trabajo entonces nunca es, hermanos, convencer al mundo, sino nuestro trabajo es, hermanos, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Capítulo 28, versos 19 al 20, por favor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, oiga, una promesa dice que cuando usted lleva ese mensaje, dice: yo estoy con ustedes todos los días. Hermanos, ¿sabe qué? Vamos a ir aquí a Efesios y con esto vamos a ir cerrando. Efesios capítulo 6, verso 18, verso 20. Quiero decirle esto. Amén. Oremos por los que predican. Oremos por los que se atreven a hablar. Oremos por aquellas hermanas, personas que no se atemorizan a decirle a las personas: tengo un mensaje para usted. Que no tengan miedo. Porque hay gente que tiene temor, hermanos. ¿Qué va a decir la gente? Efesios, y con esto vamos a terminar. Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Oremos por todos los santos. Sí, hermana, perdón. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos por los hermanos santos. ¿Qué es un santo? Vea, la Biblia santo no es la ideología, hermanos, que teníamos cuando antes, ¿verdad? Que un santo es una que tiene una areola aquí y está con unas manitas ahí. No, hermano. Santo quiere decir apartado. ¿Qué es este púlpito? Está apartado. Es santificado, está apartado. Entonces, ¿qué es lo que está cuando le dice santo a usted? Que usted es apartado para Dios. Entonces, cuando oramos por aquellos hermanos que predican, Pablo dice: oren también por mí. Yo no sé si usted algún día ha orado, hermanos, por mí. Señor, dale palabra. Mira, porque a veces, hermanos, uno habla medio chueco, ¿verdad? Gracias a Dios por las oraciones de usted, hermanos, como que me he ido formalizando, ¿verdad? Su nombre, que brille solo Él.
Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga. Que brille el sol.